Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Brian, Juan Antonio y Nacho. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, hola. Gusto Buenas, estar con ustedes nuevamente. buenas noches aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar sobre el pacto de la Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí. Y a la gente, antes de entrar en el tema, le pido por favor que si le gustan estos temas, que se suscriba al canal, le dé like al vídeo y lo comparta porque así me ayudan. Y Brian, voy a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido el pacto y qué lectura haces de él? Bueno, primero que nada, un saludo a los otros compañeros que están en sala. Es interesante porque en realidad creo que a veces mencionamos un poco este tipo de acuerdos, obviamente, pues viene a complementar mucho toda esta dinámica de multilateralismo y de minilateralismo que se da ahora mucho entre diferentes países. Algunos lo han querido sobredimensionar llamándole la OTAN islámica, ¿verdad? Creo que está muy lejos de llegar a ese tipo de nivel. Creo que la otra vez que estuvimos también con Tania y que estuvimos con Luciano, comentábamos un poco de que quizás se está tratando de sobredimensionar. Sí hay, digamos, algunos elementos que son importantes sobre protección, cooperación, temas que quizás les dan mucha fuerza dentro de la región, pero que todavía está lejos de poder ser significativo para considerarse un modelo, digamos, similar al de la organización atlantista, ¿verdad? Acá sí mencionar, digamos, el tipo de actores que están, tres actores de tres grupos islámicos diferentes, con creencias dentro del Islam también muy variopintas, que no tienen directamente una conexión desde el punto de vista teológico, más allá, digamos, de que practican el Islam sunita, cada uno tiene su propia versión, ¿verdad? La versión wahabista, Arabia Saudita, la versión un poco más, se supone que reformada, que se practica en Pakistán, y esta versión islamista muy cercana a los hermanos musulmanes que practica la Turquía de Erdogan. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar de un pacto así? Bueno, en primer lugar, tratar de marcar un poco la cancha a otros actores dentro de la región, principalmente lo que sería Israel, lo que sería de alguna forma Irán, tratar también de buscar una alternativa desde el punto de vista militar para, digamos, no ser tan dependientes de todo el tema de apoyo de los Estados Unidos. Hemos visto que ahora durante la guerra en Irán, Estados Unidos ha quedado un poco corto en cuanto a la protección de sus aliados que tienen bases en la región. Y de alguna manera, como también habíamos comentado, el pacto de Meca, ¿verdad? O este acuerdo de Meca viene con el objetivo de tratar de hacer un contrapeso a otros tipos de acuerdos ya existentes dentro de la región del Medio Oriente, como lo es, por ejemplo, el acuerdo de Abraham, que aquí hay que verlo como el acuerdo de Abraham Plus, porque incluye actualmente a Marruecos, alianzas también, digamos, referentes a países en África, como Sudán, la situación de Etiopía y demás, que también, digamos, involucra a otro actor importante, que es el caso de Egipto. Y por otro lado, pues también buscar de alguna forma crear, digamos, una especie de alianza que venga a competir también contra el otro eje que habíamos mencionado, que es el I2U2, ¿verdad? Que es la India, Israel, Emiratos Árabes, y que de vez en cuando se junta también por ahí Grecia, Chipre, etcétera. Eh, Cada uno con un objetivo distinto. Tal vez ahora en la próxima tanda que me corresponda podamos ahondar un poquito más en el rol de cada uno en la zona que le corresponde. No, no quiero acaparar demasiado tiempo para darle espacio también a los compañeros. Juan Antonio. Sí, llamémoslo acuerdo, realmente no tiene comparación. O sea, no es que se haya intentado comparar con el Tratado de Washington, con algo nada más lejano que un artículo 5. Si ya tenemos nuestras dudas desde las últimas intervenciones del presidente Trump
sobre la solidez que siempre ha tenido el artículo 5, pues ahora un tratado de este estilo no significa nada que corresponda a la automaticidad que se supone que tiene el tratado nuestro. Pero como decía antes Brian, pues esto tiene un pasado, un presente y veremos si tiene futuro. El pasado, perdón, son los acuerdos de Abraham y está claro que están ahí todavía. O sea que esto es contra esos, o para desligar en cierta forma a los que no forman parte del acuerdo de los acuerdos de Abraham. ¿Es algo para defenderse de quién o para contraponerse a la posible predominancia de Irán en toda la zona del Golfo? Pues es que entre medias está también la falta de confianza, como decía Brian, del el soporte americano que siempre ha estado dando, o se ha confiado en él, que era la defensa de último recurso, y resulta que ahora, pues con Estados Unidos, Arabia Saudí firma el 123 con todo su black box, el 123 me refiero, en la transferencia de tecnología para enriquecer uranio con fines pacíficos ah, solamente para centrales nucleares que no lo hiciesen tan dependiente del petróleo y de la energía solar. Pero lo cierto es que, bueno, pues ese es otro elemento perturbador, digamos, en la zona que hace dudar de que estemos hablando, este acuerdo tripartito, que estemos hablando de algo sólido y sobre todo trascendente para el futuro político de la zona. Es algo que está bien tenerlo ahí, se podrá utilizar. Y luego la otra duda que nos queda, que es palmaria, ¿actuarían contra la India en caso de que tuviese un enfrentamiento Pakistán con India? ¿Activarían esta defensa mutua en caso de que se produjera, pues como ha habido el tema del derribo de los Rafale indios? ¿Actuarían? Bueno, lo cierto es que es un elemento más, digamos, en la malla que cada vez se va complicando más de las relaciones, interrelaciones dentro del Golfo, que por no terminar el asunto así simplemente con una interrogación, pues añadiríamos el último del control de Hormuz entre Omán e Irán, que bueno, pues eso es, digamos, la llave del infierno que tendrá que abrirlo San Pedro, me imagino. Pues lo cierto es que es un elemento más, está ahí y habrá que ver la utilidad que tiene y qué futuro le dan ellos mismos. Luego, para intervención posterior, me referiré a la parte que probablemente más me pueda afectar o más nos afecte como europeos, que sería las comparaciones que se establecen entre la OTAN, las protecciones y obligaciones que da el Tratado de Washington con este pequeño mini tratado, y que lo cierto es que a nosotros yo creo que no nos beneficia esa comparación, mucho menos porque es comparar a David con Goliat, ¿de acuerdo? Nacho. A ver, yo coincido con Brian y con Juan Antonio en todo, pero para explicarle quizás a la gente diría que este pacto es un mensaje. Es un germen, ¿sí? Todavía muy prematuro de algo que podría ser más importante, pero siempre y cuando estos mensajes funcionen. Y es un mensaje con muchos destinatarios. Coincido con Estados Unidos. Acá hubo una falla a la hora de defender, no solamente militarmente, sino también políticamente a los estados del Golfo frente a Irán. Y con este movimiento en donde creo que hay tres elementos básicos, ¿no? Que aporta cada uno. Creo que los sauditas aportan 2 billones, o sea, 2 millones de millones de fondos de inversión. ¿Sí? Es algo que están estando Turquía, que es una economía del tercer mundo, y por supuesto Pakistán, que es del cuarto mundo. Pakistán, por supuesto, pone las ojivas. Tiene si se quiere, el ejército con más experiencia en combate, porque viene de pelearse con la India y tiene mucho control de la insurgencia interna, igual que Turquía, pero en el caso de Pakistán tiene más veteranos, ¿sí? Tiene más experiencia de combate. Y Turquía lo que tiene son dos elementos. Uno es
el ejército más numeroso de la OTAN, integrado a la OTAN, tiene un artículo 5 que le da cierta protección, pero con esto amplía su rango de acción. eh, pero además tiene una industria de defensa pujante, por lo menos dice pujante. Si uno combina estos tres elementos, se entiende que lo que le está diciendo a Estados Unidos es: nosotros tenemos potencial, ¿sí? Y yo creo que es para negociar, no creo que sea un reto a Estados Unidos. El segundo, obviamente, y al mismo nivel, es Irán, el segundo destinatario del mensaje. Es decirle: nosotros te tenemos rodeado, porque si uno mira el mapa, abre un campo importantísimo, no solamente militar y nuclear, ¿sí? No solamente militar y nuclear, no, no es solamente eso. Turquía maneja la insurrección kurda, Pakistán puede intervenir en la insurrección baluchí, y Arabia Saudita puede intervenir en las etnias árabes de la zona petrolera, Sawat, en Irán. Creo que ya hay bastantes elementos como para decirle también a Irán. No sé si funcionará como un artículo 5, ya se probó con el ataque de los hutíes a la refinería de Arabia Saudita y no hubo reacción esto el ataque fue posterior a la firma del acuerdo, pero sí frente a Irán. Entonces ahí también hay un mensaje. Hay un mensaje también hacia Emiratos Árabes Unidos, que desde esta movida de salirse del OPEP del OPEP, se acercó a Rusia para tratar de competir en la producción de petróleo, pero también se está enfrentando con Arabia Saudita y los turcos en escenarios como Sudán, Somalia y Siria. Entonces ahí me parece que hay un mensaje claro de tratar de arrastrar a las otras corrientes petroleras a un escenario y decirles: nosotros conformamos un bloque homogéneo, y además no hay que olvidar que Arabia Saudita es territorio donde están dos de los tres lugares más sagrados, ¿sí? La Meca y Medina. Con lo cual hay un componente religioso que no es menor dentro del universo sunita, eh, y me parece que ahí también hay un cierto liderazgo religioso que no pasa desapercibido. El cuarto destinatario, y todos al mismo nivel, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que el mensaje sea más fuerte para uno o para otro, es justamente, lo mencionaba Juan Antonio, la cuestión de los pactos de Abraham, es decirle a Israel: nosotros entendemos la hegemonía militar de Israel, no hay forma de eh, equipararla, pero sí lo que se puede hacer es, a nivel político, darle mayor entidad a Turquía, que es un rival cada vez más fuerte, particularmente porque se mete en zona de interés de Israel, como puede ser el Líbano o Siria, y digamos que no le disputan la hegemonía, pero la ponen en duda por fuera del circuito que establece la negociación con Estados Unidos. Y los otros mensajes ya no al mismo nivel, pero sí, si de alguna manera es importante, pero no tanto, que es hacia China y hacia Rusia. Rusia es un país que está siendo, si quiere, neutralizado, más allá del retroceso que fue eh, rehabilitar la presencia rusa en Taurus y en Jamín, en Siria, y porque también tiene un pie puesto en Irán. Pero es decirle: ahora negocia con nosotros a través del petróleo o a través de la cuestión política. Y con China, es decirle: nosotros acá surge un actor con el que podés negociar cuestiones de seguridad regional. Entonces, lo veo como un mensaje. Y el último, ya termino porque se me hizo muy largo el speech, es una invitación eh, a otros países. Ya Egipto dijo que no por una cuestión de que era demasiado violenta, era un enfrentamiento demasiado violento con Israel en este momento. Pero en la medida que otros países se sumen, ahí se va a poder medir si esta invitación funciona, el nivel de éxito, porque con tres no alcanza, hay que decirlo, ¿no? Por ahora es una alianza tripartita, pero para tener alguna aspiración, por eso dije que era un germen, de ser un verdadero sistema de seguridad regional, no al estilo de la OTAN, de otro modo, necesita consenso. Necesita países como Jordania, necesita a Egipto, y necesita los países petroleros, en particular Irak. Entonces ahí hay una invitación pendiente,
hace que, podremos decirle la OTAN-ALA, sea un experimento interesante, pero todavía demasiado prematuro. Está en fase de pruebas, para mí. Brian. Bueno, hay muchos elementos, definitivamente. Sí creo, digamos, de los actores que menciona Nacho, que evidentemente hay algunos que va a ser más difícil que se sumen. Egipto en su momento queda por fuera porque técnicamente lo que dice Arabia Saudita y lo que dicen otros actores es que exige o pide más de lo que ofrece, ¿verdad? Además, como bien menciona Nacho, la cercanía que existe con Israel por diferentes elementos, tanto el acuerdo de paz que tienen desde el 79, algunos, digamos, acuerdos de gas, de petróleo, etcétera, los hace, digamos, que no haya tanta confianza, por lo menos en ese enfoque. Evidentemente, esto no es una alianza anti-Israel, ¿verdad? Que a veces también se intenta como ¿qué podríamos decir? Simplificar de esa manera, creo que es mucho más complejo que solamente eso. De otros actores que menciona Nacho, el caso de Irak, creo que hay una dificultad de carácter ideológico, ¿verdad? Porque si bien Irak es un Ujú. país árabe, pues es mayoría chiita y ya por ahí tenemos un punto de ruptura ideológico, por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, Obviamente, y kurdos, y también con muchos kurdos que no comulgan con el sunismo, y mucho menos con el wahabismo de Arabia Saudita, sí. Saudita, exacto. Y además, en ese sentido, tal vez los pueda acercar desde alguna perspectiva ideológica o que sería tal vez interesante plantearlo, de que quieran hacer como esta ampliación metiendo a Irak, sumando otro lugar que es sumamente importante para el idealismo religioso islámico, que es la ciudad de Kerbala, ¿verdad? Que se encuentra dentro de Irak. Si lo Ujú. viéramos desde Sí, una perspectiva meramente ideológica religiosa, sería completamente interesante, digamos, poder sumarlo. Yo no lo veo tan sencillo. Otros países como Jordania, pues creo que tiene una dificultad similar a Egipto. Y además que si lo vemos desde una perspectiva más amplia, Jordania técnicamente es un pivote, digamos, claustrado ahí en la zona del Medio Oriente, que es como más una base, digamos, de funcionamiento para los intereses occidentales en general, ¿verdad? En todo caso, no me imagino al rey de Jordania, ¿verdad? Que además es descendiente directo del profeta Mohammed, ¿verdad? Metiéndose en una alianza de este tipo con todos los rollos que tiene internamente y todo lo que le pueda traer esto políticamente hablando. Sí creo que hay un mensaje que se puede dirigir a los diferentes actores, ¿verdad?, del sistema o por lo menos de la región. A Estados Unidos técnicamente lo que le están dejando saber es, seguimos estando con ustedes, pero no vamos a depender exclusivamente de lo que ustedes digan o hagan, ¿verdad? Posiblemente esto lo que puede ayudar es a países como Arabia Saudita a diversificar un poco las garantías a su seguridad y las garantías también a sus alianzas. Por ahí, digamos, mencionaba Nacho el tema de los países del Golfo. Hay que entender de que Arabia Saudita hoy por hoy tiene una competencia muy férrea, ¿verdad?, contra Emiratos Árabes, pese a que son parte del mismo grupo del Consejo de Cooperación del Golfo. Ambos están en bandos diferentes políticamente hablando, se han enfrentado en escenarios diversos. Yemen se enfrentaron, se han enfrentado en el caso de Sudán, ¿verdad?, por el apoyo que le ha dado Emiratos Árabes a las fuerzas de acción rápida, es decir, los grupos opositores al régimen de Sudán, están metidos también de alguna forma en la dinámica de Somalilandia, han intentado también en el occidente africano tener alguna presencia y esto los ha llevado a mantener ciertos roces, ¿verdad? A Israel de alguna forma también le están enviando un mensaje de que la cooperación que puede existir entre los países, digamos, de esta alianza con Israel, que serían Turquía y Arabia Saudita, Pakistán no tiene ningún vínculo con Israel, se va a mantener, pero que no va a ser, digamos, algo fácil mientras se siga manteniendo un tema tan delicado para todo el mundo islámico como lo es la situación palestina, ¿verdad? A los iraníes también les envían una advertencia sobre todas sus acciones que posiblemente también puedan tener algún tipo de repercusión. Hay que ver, así como decía ahora Juan Antonio, si de casualidad irían a una guerra
contra India, si de casualidad también se sumarían a atacar a Irán en el caso de que sigan apoyando a las guerrillas hutíes en el Yemen, ¿verdad? No lo veo tampoco como muy factible por ese lado. Por otra parte, mencionando, digamos, tal vez un par de actores más importantes, el caso de China y el caso de Rusia, podríamos pensar incluso de que lo que se está buscando es un poco más de autonomía con respecto a Washington, esto para mantener este acercamiento que ha tenido China con los países de la región, y a los rusos, pues manteniéndolos ahí un poco también a raya, ¿verdad? De una manera diferente. Turquía ha sido un gran interlocutor en lo que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, no muy efectivo, pero ha sido un gran interlocutor, y recordemos que además Turquía es una de las rutas de acceso que tiene Rusia para poder entrar a las zonas mediterráneas, ¿verdad? Y creo que el último actor que sería importante mencionar acá es el mismo caso palestino que siempre se menciona cuando se habla del Medio Oriente, ¿verdad? Acá lo que se habla es de una especie de mensaje político y no una garantía de carácter militar. Acá lo que podríamos señalar es que los palestinos siguen siendo un condicionamiento en los límites dentro de la arquitectura de la región, pero que de alguna manera esto no garantiza de que ellos puedan asegurar absolutamente nada políticamente con respecto a los palestinos, ¿verdad? Incluso hemos visto que ya varios países han salido un poco del saco de lo que ha sido el tema palestino y han decidido despalestinizar un poco su agenda, y de ahí surgen los acuerdos de Abraham, y no sería nada raro también que en algún momento también este tipo de alianzas pues limite un poco más todavía esta situación, más pensando de que internamente dentro de la misma causa palestina la situación no solamente está muy difícil y dividida, sino sumamente atomizada y con un liderazgo muy, muy débil. Y yo creo que por ahora eso, para no robar demasiado tiempo del que tenemos, que es bastante limitado. Yo antes de que hable Juan Antonio me gustaría hacer una pequeña observación. Atención, pues estamos mirando con los ojos occidentales y de la OTAN. No significa ir a la guerra. Recién mencionaba el caso de India o de los palestinos. Lo que significa es quizás una coordinación de seguridad, una coordinación militar que pueda hacer que cualquiera de estos países, por eso hablaba del dinero de Arabia Saudita y de las armas de Turquía, que puede ser que se involucre más directamente en conflictos del tercero en cuestión. En el caso de la India, puede ser que quizás parte del arsenal que tiene Arabia Saudita termine como asistencia a Pakistán, o puede ser que se haga una ofensiva política para que la Organización para la Cooperación Islámica que maneja Arabia Saudita termine respaldando a Turquía frente a una escalada contra Israel. Digo, no es que la única fórmula es uno atacado y se aplica un artículo 5. Hay muchas variantes de apoyo, y ahí es donde uno tiene que prestar más atención para entender qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden hacer con esta alianza, ¿no? Me parecía esa observación a partir también de los palestinos, porque con los palestinos, por los de Abraham, anulados hasta que, lo dijo Arabia Saudita, hasta que no se resuelva el Estado palestino, no hay pactos de Abraham. Y ahí es donde empieza a tener un poco más de sentido esta coordinación, que no es solamente militar, sino que es política y de seguridad. Esas dos observaciones. Adelante, Juan Antonio Pau. Pues, como decía Brian, esto tiene dos, digamos, mirando desde el punto de vista de la motivación a alto nivel, tiene dos aspectos fundamentales. El primero, como decía Brian, el aspecto político. Entonces, podemos asumir que si tú formas una alianza es para defenderte o protegerte de todos los impactos que puede tener una oposición, riesgo o amenaza, y el caso es que la amenaza sentida en común, digamos, por todos los países del Golfo, una vez que se han quedado sin el escudo garantista de Estados Unidos, es el eje de resistencia. Y el eje de resistencia, los que están fuera no están dentro, por lo que quiere decir que se pueden sentir amenazados. Entonces, montar algo que pueda ser equivalente políticamente, me refiero, a ese que pueda neutralizar el impacto hegemonista en el mundo árabe declarado por Irán, por parte del eje de resistencia, que no es nada más que, digamos, la estructura sobre la que se montaría todo el resto de su actividad internacional, pues ese probablemente fuese la primera motivación, tener un contrapeso
al eje de resistencia que no habían, vamos, al que se sentían protegidos por el amparo de Estados Unidos y ya no se sienten. Luego necesitan un sustituto y ya veremos. Con respecto al otro, al aspecto técnico que mencionaba también Brian, con respecto al aspecto técnico, esto no es nada más que un bebé que acaba de nacer, y perdónenme la vulgaridad, pero vamos, es un bebé recién Ujú. nacido y que cuando tenga años se verá si da para algo. ¿Qué es lo que necesita fundamentalmente una alianza para ser elemento de disuasorio de la actividad militar? Fundamentalmente una estructura de mando y control que ni la tiene ni la va a tener, o sea que se supone unas cesiones de soberanía que no va a ocurrir, o sea, ninguno de los tres países está en condiciones de hacer ese mando unificado. Lo siguiente que necesitas, pues, son eh, interoperabilidad de los sistemas. Quiere decir, está claro, Nacho, que eh, Turquía tiene una potencia militar en ese sentido, industrial militar, pero Pakistán, si desenchufa de China, se queda sin su mejor soporte, su mayor soporte. Lo que Ujú. quiere decir que técnicamente, hoy Pakistán es dependiente 100% de China. Eh, luego, probablemente Arabia Saudí durante muchos años, con todo lo que ha invertido, tendrá que seguir siendo dependiente de Estados Unidos. Y Turquía está dando pasos muy avanzados, muy importantes para su propia autonomía. Y luego lo siguiente, que es un elemento fundamental que tenemos y del que, bueno, pues no nos podemos más que estar orgullosos, que es el entrenamiento común. Tener procedimientos comunes y entrenamiento común. Y entonces nosotros cuando nos sustituimos a lo mejor en Lituania las fuerzas italianas por las fuerzas españolas, ni se nota. O sea, que es lo mismo, los mismos procedimientos y actuando unificadamente. Lo que quiere decir que esa capacidad, veremos si en algún momento, y esto sigue un proceso creciente, cuando llegue a ser convocado para entrar en filas, a lo mejor tiene capacidades técnicamente militares, pero hoy por hoy nada más alejado de lo que sería una alianza en el sentido que nosotros lo entendemos. Bueno, Nacho. No, 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 sí, totalmente, estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que no es exagerado decir que es un bebé que están haciendo, hay que ver cuándo empieza a caminar, ¿no? Y a qué se dedica y qué carácter tiene, porque si tiene un carácter podrido es una cosa y si tiene un carácter, si es un nene de mamá es otra cosa. Este, por lo pronto es un hijo único, así que vamos a ver, pero vuelvo con algo que recién mencionaron. Eh, Recién mencionaban la India, y me parece que también yo había faltado creo, mencionar este asunto y también lo de la China, ¿sí? Porque China es obvio, ¿sí? Para la gente que no haya entendido, porque quizás no entiende temas militares, lo que dice Juan Antonio es que gran parte de los sistemas de China de Pakistán son chinos, los sistemas militares. Es decir, donde China se retira, Turquía no llega a tiempo, porque aparte no tiene ni la cantidad ni la calidad necesaria como para cubrir ese hueco y además hay que entender que un avión JF-17 o JF-16, no me acuerdo con el nombre del caza chino, pero no se pueden, JF-10, JF-10, perdona. JF-16, ahí está. Eso es. No, están entrenados los pilotos para ese avión, no es que vos lo sacás de ese avión y lo pones en un F-16 o en un, no sé, un Khan, Hurjet, los nuevos. el Hurjet, eh, o el Khan. Claro, no, y no es que, no es un videojuego, ¿no? No es que cambias el juego en la Play. Lleva tiempo, así que ahí la gente tiene que entender que no es automático. Eh, pero también voy con otro, yo digo, insisto que son mensajes. También es una protesta, ¿no? Es una protesta se quiere, que recorre al surismo. Yo me acuerdo de la cumbre de Riad del año pasado, en donde uno de los mensajes que circulaba, que también tuvo que ver con la invitación a Irán, es que la región no resuelve sus problemas sino es mediante la intervención de terceros. Y me parece que acá hay que entender que quizás esa es la motivación y hay un hueco, hay un vacío, ¿sí? Y que los actores externos no están pudiendo cubrir con eficacia. Así que también hay una queja, si se quiere, o un reclamo, mejor la palabra reclamo lo describe mejor de la región, porque
insisto, de momento las intervenciones externas trajeron más problemas que soluciones y nos está faltando algo que yo les pregunto a ustedes, a Brian y a Juan Antonio. ¿Y Europa? ¿A qué juega dentro de esta alianza? Yo no lo tengo claro, por eso lo pregunto. Bien, Brian, si me permites, por alusiones y muy breve, Europa lo que está jugando es a sus propios problemas. Tenemos un problema interno. Fíjate que con el tema de Ceuta, que estaréis al tanto de lo que ha ocurrido y lo tratamos uno de los días anteriores con Alberto, Mm. sabéis que Italia y España se han enfrentado diplomáticamente y 22 países han firmado una carta de respaldo a Italia. Tenemos problemas internos suficientes, además, en nuestro flanco este, el flanco oriental, tenemos problemas suficientes como para ahora estar preocupados. Pero porque queremos mirar cerca, porque si mirásemos un poquito más a media distancia, veríamos que tenemos reservas de petróleo, vamos, de energía, pues para finales del verano. Ahora mismo la situación puede complicarse y bastante. Estamos recibiendo gas de terceras fuentes, está abriendo caminos Arabia Saudí a través del desierto, los que atacaron los hutíes, que se supone que van a también a abrir el nuevo oleoducto que llegaría hasta Israel y hasta el Líbano, ah, perdón, sí, hasta Líbano, creo hasta Siria, y entonces vamos a tener, pero con unas cantidades y unos ritmos que son muy insuficientes, completamente insuficientes lo que tenemos. Se ha recurrido también al Golfo de Guinea. Nigeria, sabéis que tiene un oleoducto de las dunas previsto para atravesar directamente hasta Argelia, pero ninguno de los países intermedios tiene la estabilidad como para permitirlo. Lo que quiere decir que Europa, como uno de los grandes consumidores, y encima cortando todo acceso al gas ruso. Se está enfrentando a un futuro bastante oscuro si no se llega a arreglar el tema del estrecho de Hormuz. Lo que quiere decir que bastante tiene con sus propios problemas ahora Europa como para meterse de árbitro allí, precisamente cuando casi ninguna de las dos partes estarían invitándoles a que participaran. Una vez que ya acompañar a Estados Unidos quedó fuera de toda consideración, pues ninguno de los dos estarían satisfechos con que entrase a formar parte activa de la negociación. Por supuesto, abrir el estrecho de Hormuz, pero ser parte activa y dirigente, líder en algún aspecto de la negociación de cómo resolver el problema global de Oriente Medio, no tenemos ni siquiera unidad interna. El apoyo a Israel, como bien sabréis, una de las últimas propuestas en el Parlamento fue que se sancionase, que la Comisión Europea sancionase todos los productos que vinieran de los colonos judíos. Ni siquiera eso se ha conseguido aprobar. O sea, Europa ahora está pasando por una situación de cohesión compleja y de problemas internos, de enfrentamiento entre nosotros como para jugar un papel que en otras épocas históricas hemos llegado a jugar. También nos estamos retirando del Sahel, pues porque bueno, pues todo lo colonial allí suena a no aceptable y nuestro espacio que estamos dejando lo está ocupando Rusia y China. Y bueno, pues ese es el papel de Europa que preguntabas, Nacho. Perdona, Bueno, Brian. yo quiero ampliar un poquito más. Obviamente lo veo con ojos de alguien que está muy lejos de Europa, pero que también ha podido ver un poquito la dinámica. Yo creo que evidentemente depende de qué país hablemos, porque como bien señala Juan Antonio, Europa, si bien intenta funcionar como una sola unidad con el modelo de la Unión Europea, pues está lejos de que todo funcione como si fuese un relojito suizo, ¿verdad? No, no todo va así como a toda máquina y creo que hay actores con diferentes posiciones. Yo creo que en términos generales, si hay un actor dentro de la, digamos, dinámica europea que tiene a los propios europeos tomados por donde quiera, pues no quiero decir malas palabras en el programa, es Turquía, ¿verdad? Turquía tiene a los europeos de alguna forma un poco condicionados
dirían los españoles, los tienen tomados de los cojones, y ahí disculpen el francés muy típico, porque muchas dinámicas Turquía pues ha condicionado demasiado la situación de Europa, tanto digamos de la Unión Europea como tal, como incluso la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Y aquí quienes han intentado, digamos, gestionar un poco las dimensiones de los alcances de esto, son dos actores de la Unión Europea y un actor que ya no es de la Unión Europea, pero sigue siendo un actor importante en Europa, como es el caso de el Reino Unido, ¿verdad? El Reino Unido pues mantiene relaciones muy cercanas con todas las monarquías del Golfo, históricamente se han mantenido así, no tienen ningún interés tampoco en gestionar ninguna especie de crisis con otros actores y por lo tanto para ellos es tan sencillo mantener vínculos con todos dentro del Golfo sin darle prioridad a ninguno, ¿verdad? Creo que siempre pues tienen cierta afinidad un poco más fuerte con Arabia Saudita porque históricamente pues también Arabia Saudita y todo lo que tiene que ver con los Saud, ¿verdad? Han estado muy cerca de la monarquía británica, tanto digamos la monarquía saudita como los ingleses pues han mantenido muy de cerca. Luego si vemos el caso de Francia, Francia pues intenta también mantener cierta relación cordial, principalmente en lo que tiene que ver con el bilateralismo con ciertos actores, ¿verdad? También mantiene una cercanía muy importante con Emiratos Árabes, con quienes negocian diferentes acuerdos en materia militar, en materia también de cuestiones de alta tecnología y demás. Entonces, Francia definitivamente sigue manteniendo, digamos, una línea muy funcional para los intereses de Francia. Y vean que estoy utilizando ejemplos muy puntuales de actores muy puntuales y no lo estoy viendo como bloque, ¿verdad? Porque como les dije, Europa, pues no sé, si bien intenta manejarse como bloque, hay cosas por las cuales no se manejan como bloque. El caso de Alemania, que si bien tiene fuertes intenciones de invertir principalmente en el Golfo y en cierto modo también con países de Asia, tiene muchas dificultades para darle ciertas facilidades militares a Turquía, ¿verdad? Bueno, obviamente tienen una minoría kurda bastante importante dentro de su territorio, toda su situación interna con la cantidad de turcos que se han movido a lo largo de las últimas décadas también los condicionan un poco y por lo tanto para Alemania la situación no es, digamos, como soplar y hacer botellas, ¿verdad? Evidentemente, cualquier circunstancia o cuestión que los lleve a tomar una posición muy tajante los puede poner en un riesgo. Y sí hay un país tal vez que se me escapaba de mencionar que obviamente funciona actualmente como la capital de la Unión Europea, que es Bruselas, ¿verdad? Que es Bélgica directamente, pues lo que intentan es también manejarse dentro de una funcionalidad, tratando de quedar bien con todos y con nadie al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que en cierto modo Europa sigue siendo parte del tablero, pero ya no controla el tablero. Y como decía ahora Juan Antonio, está tan enfocado también en salirse un poco de este pasado colonial que los marcó, digamos, por tantas décadas, que a veces tratan de dejar hacer, dejar pasar a tal punto de que al final de cuentas ni pican leña ni prestan el hacha, ¿verdad? Terminan siendo lo suficientemente inservibles como para que Europa no tenga un peso tan determinante en todo lo que está pasando y más bien se haya transformado sin querer en un espectador estando dentro de la misma cancha que el resto. Así por lo menos lo enfoco yo en este momento. Y nada más señalar una cosa más de lo que decía Nacho en una vez anterior con respecto al tema de los ataques contra India de manera indirecta y demás, es el mismo debate que se hacía con respecto al tema de los hutíes, ¿verdad? Si de alguna manera, con el apoyo que le da Irán a sus proxies en el exterior, si Turquía o, no sé, la misma Arabia Saudita se ve agredida por las guerrillas hutíes o por alguna otra organización islamista, si esto activaría automáticamente este acuerdo de protección. Y yo lo veo muy complicado, digamos, de que se vaya a ver tan abiertamente ese tipo de protección así, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ver este animalito, ¿verdad? Que se ha parido acá como una especie de ornitorrinco muy particular que han
gestado, ¿verdad? Porque no es ni un ente completamente religioso, ni un ente totalmente militar, porque quedan por fuera elementos como el paraguas nuclear, como las estructuras militares que tiene Turquía, que son superiores a las de los otros dos, y que con tres patas posiblemente eso no sobreviva en el paso del tiempo, como ya decía Nacho en una vez anterior. Como hay un cuento argentino que habla de un animal que es una mezcla de todo un poco, que es el mulineando peli, cáscara y pluma. Es de todo y no es nada. Pero pensaba, ¿no? Que se hereda una. Que hay otra diferencia, ¿no? Con los OTAN, que se forma en el 49 en el contexto de la Guerra Fría, pero no había un conflicto en curso. Acá hay varios conflictos en curso y calientes, ¿no? Pakistán con India, Turquía en curso de tener un choque que es inminente, yo creo que es inminente, no sabemos cuándo va a suceder, es como los terremotos, ¿no? Con Israel, no sabemos cuándo va a suceder, pero algún momento tiene que suceder, pues es demasiada la potencia acumulada en las placas tectónicas. Y luego está Arabia Saudita, no solamente con Irán por la cuestión de los proxies y los ataques de Irán a Arabia Saudita, sino también por la tradicional disputa entre el yihadismo chiita y las diferencias, ¿no? Con los sunitas encabezados por Arabia Saudita que prefieren una negociación o si se quiere, otro modo de hacer política dentro de ese yihadismo, ambos. Y acá hay un factor, yo dije que maneja Arabia Saudita dos de los tres lugares sagrados, después está la cuestión de Jerusalén. La cuestión de Jerusalén es extremadamente importante. Yo no sé por qué la gente se olvida que Jerusalén es un objetivo permanente, por más que hoy esté bajo el control de Israel, está en la cultura musulmana. Y ahí también hay otro objetivo en los que, salvo por Pakistán, hay figuran las agendas de Turquía y de Arabia Saudita. Eso por un lado. Y después está la cuestión de cómo se pone a prueba, ¿no? Que hablamos de conflictos calientes, pero hay dos cuestiones urgentes que toca a los países, a Pakistán por el lado de las refinerías y por el lado de también de tener un rol protagónico que tuvo en las negociaciones, que es la apertura del Golfo de Hormuz y el paso por el Mar Rojo cerrado por los hutíes eh, o sea, por Irán, ¿no? Entonces, esta alianza tiene una primera tarea, tiene un rol que cumplir. Ahí se puede llegar a ver hasta qué punto puede ser útil. Eh, ya que Estados Unidos desertó y que ahora de la cuestión militar pasó a la etapa verborrágica, pero sin acción militar, me parece que esta alianza también tiene, tiene un rol que cumplir, o por lo menos lo está reclamando solapadamente, porque ha juntado al gran negociador, al gran afectado y al el otro gran rival de Irán. Poca gente está hablando también de esto, ¿no? Que Irán y Turquía, por más que hacen algunos gestos, ¿no? Erdogan siempre tiene muchas facetas, pero eh, también hay un rumbo permanente de coalición entre Turquía e Irán. No solamente por Azerbaiyán, no solamente por quién controla Siria o quién maneja la cuestión palestina. Me parece que más allá de eso, hay cuestiones en las que la apertura del tráfico, Jerusalén, palestinos, eh, chiitas versus sunitas, hay muchas cuestiones que son urgentes, digo, porque si no parece como que hablamos sobre la nada, ¿no? En teoría, pero en cuestiones prácticas hay una agenda formada, hay que ver hasta qué, y ahí también vamos a ver si tiene una utilidad práctica o es, como dije antes, un mulineando peli, cáscara y pluma, que el cuento termina que en realidad no sirve para mucho, salvo para probar los que hicimos bien las lecciones de fonética. ¿Mm? Si quieres cerrar, Juan Antonio, tú. Sí, pues mira, nada más que un pequeño inciso para lo que mencionabas al final, Brian, sobre el papel de Europa. Aquí hay una frase que se repite mucho últimamente y es que cuando en un banquete no estás invitado como uno de los comensales, es que estás en el menú. Quiere decir que Europa está en esa situación. Si no le invitan y estamos empezando a quedarnos fuera, acabaremos en el menú, acabaremos en los platos y repartidos ahí como comida. Eh, con respecto al otro tema que hemos dejado un poco para el final, yo por lo menos he dejado un poco para el final, pero que es tan relevante probablemente como el resto de las suposiciones o las elaboraciones que se hacen sobre el futuro de este acuerdo, que está el tema nuclear.
el que está quedándose ahí medio tapado, el acuerdo este 123 con Estados Unidos, con una puerta de atrás para el enriquecimiento de uranio. Entre los objetivos que se marcaban Israel y Estados Unidos, uno de ellos, el fundamental y el que sigue repitiendo todos los días, es que Irán no alcance la capacidad nuclear. Una vez que se está dando por perdido, o cuasi por perdido, el actual conflicto, lo que queda es nuclear sin cumplir. Y nuclear sin cumplir le deja la puerta abierta a que el interesado fundamental, que era Israel, dé su última palabra sobre ese tema. Como no lo ha querido dar sobre Hezbollah, porque era el otro tema, y ese lo siguen manejando, pero en el tema nuclear todavía está esa puerta abierta. Hasta ahora habíamos confiado en que el acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudí, de que en caso de que Irán lo tuviera, Pakistán le proporcionaría las ojivas a Arabia Saudí, es probable que se haya evaluado con la falta de defensa que tiene a los vectores, no digo ya al contenido de las ojivas, sino la falta de defensa que tiene demostrada Arabia Saudí con respecto a los vectores, pues que no le haya parecido suficiente. O sea, yo es que tengo que tener también el elemento disuasorio que es el uranio 95. Sin eso, pues me busco aliados. Y de hecho lo ha hecho. Ha llamado a la puerta de China y de Rusia para que le montasen centrales nucleares con el derecho a enriquecer el combustible. Eso supone salirse de madre del mundo occidental porque bastante problemas nos ha creado Corea del Norte cuando le han transferido a la tecnología, bastantes incertidumbres, pero con un equilibrio mutuo existe entre Pakistán y la India, como para que ahora no surgiesen dos más enfrentados entre ellos igual, más alguno que se quisiera apuntar a ese menú, que sin duda, pues, Turquía es uno de los candidatos, pero no el único. O No, sea, Juan que Antonio, tiene, a eso me refería con los mensajes. También es un mensaje claro, a China, de claro, estamos abiertos a negociar, mientras al mismo tiempo, y esto es muy propio de los árabes, mientras negocian con Estados Unidos en una especie de subasta, porque le compran todo el petróleo se lo compra China, pero las inversiones van al sistema financiero de Estados Unidos. Ahí no, acá no hay lealtades, ¿sí? Eso quería acotar. Mm. hay intereses. Ujú. No hay lealtades, son intereses. Y entonces, bueno, pues la cuestión es, ese tema queda abierto y probablemente sea el más trascendente de todo este último proceso del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán y los alrededores. Y ese puede ser que sea un tema que vaya ganando relevancia según vayamos viendo cómo van dándose los pasos sucesivos. Porque una vez que abras la puerta, pues cualquier cualquiera se puede ver cualificado como para poder dar ese paso también. Está ahí Sudáfrica, está, bueno, Turquía también, Alemania no ha dejado de decir, esta boca es mía. Y lo cierto es que el tema es de extrema gravedad. Pero bueno, por ahora es, bueno, pues lo que hay, el acuerdo 123. Me Bueno, hiciste chicos, acordar pues si algo. queréis, Perdón, un detalle más. Para tener una bomba nuclear hacen falta dos cosas, muchísimo dinero y un paraguas político, ¿sí? Esto, con el caso de Corea del Norte e Irán queda claro. Eh, y yo me pregunto si esta alianza no proporciona los dos elementos. bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo y nos vemos otro día. Nos vemos, muchas Gracias. gracias. Hasta la próxima.